Todos los jueves está con nosotros y le agradecemos mucho al diputado Fernando Manzanilla, que es vicecoordinador de la fracción de Encuentro Solidario allá en San Lázaro. Fer, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Buenas tardes, tocayo, gusto en saludarte, mucho Hoy, gusto en escucharte. no, igualmente, y sé que además está de visita en el estado el presidente nacional del PES, del Partido Encuentro Solidario. Ah, Interesantes sus efectivamente, declaraciones. efectivamente, justo en este momento estamos acabando una rueda de prensa que dio Hugo Eric Flores es el presidente nacional del PES, y bueno, pues él está haciendo una gira hoy aquí, más bien por la capital, y tuvo algunas reuniones ahí con gente de la estructura del Partido Encuentro Solidario, y ahora terminamos una rueda de prensa. Efectivamente estamos ahorita aquí acompañándolo. Precisamente por eso, pero porque es un tema muy importante, Fernando. Tú presentaste a principio de semana un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados. El tema que aprobó la ley la semana pasada del home office, la Ley Federal del Trabajo, ¿tú consideras que no se debe quedar nada más en el tema de, digamos, de determinados trabajadores, sino generalizarse también para maestros y burócratas? Platícanos más este detalle porque me parece que es muy importante, diputado Manzanilla. Bueno, efectivamente, como tú bien lo dices, y además, bueno, pues a raíz de la pandemia que ha cambiado tantas cosas en nuestra vida, una de las que cambió, pues es que el trabajo desde la casa se convirtió en algo pues ya cotidiano, común, incluso te diría yo hasta indispensable, ¿no? Y finalmente de un día para otro, pues la gente ha tenido que emigrar y llevarse el trabajo de la oficina a la casa. Esto es, tocayo, pues lo que se conoce y se le llama el home office, ¿no? Así le suelen Sí, llamar. claro. Pero bueno, este asunto implica una serie tiene una serie de repercusiones, principalmente implica pues una serie de gastos que normalmente no corren a cargo del empleado. Y me refiero a gastos en casa, pues con la luz, el internet, la telefonía, el equipo de la oficina, digamos ya desde la casa, etcétera, etcétera. Y esta carga económica, pues finalmente no era un problema si estábamos hablando de que alguien se iba a casa un día, un par de días, una semana, pensemos, ¿no? Como nos ha pasado en muchas ocasiones, pero cuando esto se vuelve algo cotidiano y en algunos casos ya hasta permanente, porque mucha gente ya va a migrar al tema, digamos, del home office, pues entonces empieza a generar algunas discrepancias entre los empleados y los empleadores. Por esta razón, justamente, aprobamos la semana pasada, primero la Cámara de Diputados y luego se la aprobó el propio Senado, esta reforma, eh, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que regula esta nueva modalidad laboral que denominamos nosotros el teletrabajo. ¿Qué implica y qué beneficios tiene? Bueno, pues principalmente hay una serie de obligaciones especiales que ya correrán a cargo de los patrones y que van a tener que asumir gastos, como el caso de la parte proporcional de lo que decía antes, de luz, de teléfono, de internet, de videollamadas, y también pues la instalación y el mantenimiento de equipos de cómputo, de impresoras, de sillas, de todo aquello que se va a requerir para el trabajo en casa. Esto pues es algo positivo y va a beneficiar a millones de trabajadores que han migrado a este tipo de trabajo, ya desde casa, al teletrabajo o al llamado home office. El problema que tenemos es que la reforma está concentrada en los trabajadores del sector privado. Es decir, es una reforma a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Trabajo, digamos, aplica ahora sí que para los trabajadores del sector privado. Y en Claro. México, pues tenemos alrededor de 6 millones de trabajadores al servicio del Estado. Pero yo he hablado de los, pues, del grupo, podríamos decir, más amplio, y además el que más repercusión está teniendo, que son las maestras y los maestros. Tenemos, tocayo, en México alrededor de 1 millón de maestras y maestros, y sabemos, porque así ha estado sucediendo, que las maestras y los maestros pues no están trabajando en los salones de clases, sino que lo están haciendo desde casa, igual que los alumnos. Entonces, y todo parecería indicar que eso va a quedar y va a durar todavía durante un muy buen rato. Y por esta razón, justamente presenté yo un punto de acuerdo donde toco esto, que hay que reconocer esta reforma que acabamos de aprobar, que impacta a los trabajadores del sector privado, pero hay que empezar a ver todo el tema de los trabajadores del sector público, particularmente el tema de los maestros.
Lo que yo decía, que básicamente son dos puntos centrales. En primer lugar, un exhorto a la Secretaría de Educación Pública Federal, así como también a las estatales, para que se puedan brindar los apoyos a estas maestras y maestros que están realizando teletrabajo en todo el país. Me refiero a cursos de capacitación en materia de usos de tecnología, apoyos para equipo de cómputo, para materiales didácticos, etcétera, pues para todas las cosas que están haciendo y que les están costando a ellos y a ellas. Y en segundo, exhortar a la Secretaría de Trabajo a que se organicen ya mesas de diálogo con el objetivo de que vayamos preparando otra reforma legal, pero en este caso enfocada a los trabajadores del sector público. Y prioritariamente, repito, creo que los que más impacto están teniendo son las maestras y los maestros. De eso se trata, y bueno, pues esperemos que ahora en el nuevo periodo de sesiones que iniciará el próximo año podamos discutir esto y ojalá podamos llegar a un consenso y aplicar estos beneficios pues también para los trabajadores del gobierno. Oye, es que es un asunto de verdaderamente, estás hablando de 6 millones de mexicanos. ¿Te acuerdas cuando se discutía lo del tema del apartado A y el apartado B? El apartado A son pues precisamente la Ley Federal del Trabajo de todos los trabajadores que forman parte de las empresas. Pero el sector Claro. público tiene un número muy importante que también ha tenido, por las mismas condiciones, que migrar al trabajo en casa. Y ahí es donde también estás pidiendo que se atienda a este sector que es muy, muy importante. Es que imagínate, tocayo, estamos hablando de 6 millones de trabajadores, pero eso implica que estamos hablando de 6 millones de hogares. Entonces imagínate el impacto que tiene si en promedio, pensemos, hay 4 o 5 mexicanos por hogar, pues estás hablando entre 25 y 30 millones de mexicanas o mexicanos se ven impactados por esto, pero además los que más se están viendo impactados, porque eso pues todo el mundo lo vemos, lo sabemos, lo conocemos, son las maestras y los maestros. Las maestras y los maestros están teniendo una situación muy compleja porque migrar de un día para otro toda tu enseñanza a la vía, digamos, remota, pues es un reto enorme. Y yo sé que mucho del trabajo que se está haciendo pues también tiene que ver con la interacción que ellos, las maestras y los maestros están teniendo con los padres y madres de familia. Y hay muchos temas que ellos pues no solo gastos que incurren, pensemos en lo que decía ahorita, en luz, en energía eléctrica, en internet, en una serie de cosas El que equipo nada están más, ¿no? teniendo en equipos, pero también en materiales. Yo en Sí. muchas zonas del estado, particularmente, por ejemplo, me dicen maestras y maestros, ellos sacan copias, se las dejan en ciertos lugares para que los padres más de familia puedan recogerlas. O sea, hay muchas cosas de esfuerzo y de temas de gasto que se están llevando a cabo porque la migración al tema a distancia para la educación ha sido muy compleja y fue de un momento a otro. Entonces, creo que simplemente si pensamos en ese sector, en el sector, digamos, del magisterio, pues vemos que una reforma de este tipo, la que ya se hizo al sector privado es muy positiva, pero nos falta ahora una que pueda ayudar justamente a estos grupos que están siendo tan afectados. Pues me parece muy, muy importante. Esperemos que haya reacciones a favor, porque verdaderamente sí es necesario reconocer el trabajo de los maestros en este momento tan, tan importante, pensando que no van a regresar en enero o en los primeros meses del próximo año a clases presenciales. Así es, efectivamente, tocayo, yo espero que podamos pues podamos avanzar en esto, porque además pues la propia pandemia con los picos que estamos teniendo nos indicaría que es altamente probable pues que a lo mejor todo lo que resta del ciclo escolar se lleve a cabo bajo la modalidad a distancia. Entonces pues esto seguirá teniendo impactos y pues nosotros ahí en la legislatura estamos justamente pues para ir elaborando leyes que se adecúen a las nuevas realidades del país. Diputado Fernando Manzanilla, como siempre un gusto, muchísimas gracias por estos minutos y sabemos que estás ahí en el compromiso con Eric Flores de Encuentro Solidario. Muchísimas gracias verdaderamente por estos minutos y esperamos todavía tener alguna comunicación antes de que termine el año. Claro que sí, con gusto, me da mucho gusto saludarte como siempre. Un fuerte abrazo, gracias. Abrazo, tocayo. El diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados.